Muy buenas noches, queridos amigos. Un domingo más, junto a ustedes en este su programa Visión País. Y el día de hoy estamos con la doctora Fiorella Molinelli. Ella ha sido presidenta del Directorio de Salud, ha sido exministra y con su vasta experiencia, el día de hoy nos va a contar cómo es que se atrevió a lanzarse a la arena política. Ya constituyó su partido. El día miércoles le han dado ya la resolución de la constitución de su partido Fuerza Moderna. Y de eso y más nos va a hablar la doctora el día de hoy. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Gracias, Andrés, por la invitación. Contenta, efectivamente, esta semana se logró la inscripción del partido. Un hito muy importante para los que decidimos impulsar este proyecto desde cero. Somos un partido con convicción, te digo, no somos un vientre de alquiler, sino que hemos sido construidos sobre una estructura orgánica, sobre todo basada en el personal de la salud, que nos acompañó básicamente durante 4 años en mi gestión a lo largo y ancho del país, ¿no? Salud trabaja con 450 establecimientos de salud en todo el Perú, 29 redes regionales. Hemos trabajado, por lo tanto, con muchos profesionales gerentes con capacidad de gestión, pero sobre todo con vocación de servicio por el país, demostrado íntegramente en la pandemia, un momento difícil donde han puesto, digamos, al servicio del país su vida y las de sus familias. Y entonces, todas estas personas que creen y han confiado en nuestro trabajo y en la labor y la importancia de lo que significa un grupo, un equipo, nos hemos juntado para construir Fuerza Moderna. Fuerza Moderna es un partido político cuyo símbolo, además, es el arbolito con una persona al centro, que lo que dice, básicamente a través de su símbolo, el árbol es: no hay política pública si no ponemos al centro a la persona. Cualquier persona que desea, cualquier político que desea impulsar algo por su país, debe pensar primero en el ciudadano. Y un ejemplo concreto es, muchos gobiernos llegan y pueden implementar hospitales. Pero ¿qué hacemos cuando a veces se implementan hospitales que terminan siendo elefantes blancos? ¿Por qué? Porque por más última tecnología que tengan, si no hay médicos, si no hay enfermeras, si no hay citas a tiempo, si las medicinas te cuestan, eso no es paciente al centro. Entonces, paciente al centro quiere decir que al ciudadano le tiene que llegar el servicio, en este caso de salud, de manera oportuna y con calidad, sin que éste tenga que incurrir en un gasto de bolsillo. Es con este público, con estos amigos, con esta gente que se ha mojado por el Perú en la época de la pandemia, entonces, que se ha gestado Fuerza Moderna. Trabajado Fuerza Moderna con nuestros médicos, enfermeras, nutricionistas, obstetras, tecnólogos, personal administrativo, que además lo que más resalto es la vocación de servicio. Hemos guerreado juntos, hemos sufrido, llorado, visto las desgracias, nos hemos levantado, pero sobre todo hemos dado lo mejor de nosotros en un momento crítico, no solamente para el Perú, sino para el mundo entero. ¿Y cuál es el principio ideológico, la visión que tiene Fuerza Moderna? Nosotros estamos trabajando sobre un eje fundamental: la política pública de modernización del Estado. La modernización del Estado, por eso Fuerza Moderna, lo que, digamos, te trae a reflexión sobre la mesa es lo que justamente te comentaba. Necesitamos un Estado al servicio de la gente. Un Estado moderno es aquel que piensa en que existe la necesidad de cerrar las brechas de infraestructura en el país. Un Estado moderno es aquel que piensa en que la meritocracia es importante en nuestro país para tener gente con vocación de servicio, pero también capacitada y que tenga una línea de carrera. Un Estado moderno es aquel que piensa en que hay que destruir la burocracia. En lugar de fusilar a la persona, hay que fusilar los trámites, las colas, digitalizar, innovar en nuestros servicios públicos, evitar las colas, evitar los tiempos de espera que le quitan calidad de vida a la gente. Un Estado moderno es aquel que sabe articular, que sabe encontrar esos espacios para trabajar en equipo entre los 3 niveles de gobierno: gobierno central, gobierno regional y gobierno local.
Un Estado moderno es aquel que actúa de manera eficiente y transparente, gastando menos, pero impactando más sobre la vida de la gente. Usted ha tocado un punto importante, que es este trabajo descentralizado con el gobierno regional, provincial, local. ¿Usted considera que el Perú debería de tratar de reducir la burocracia respecto a la cantidad de gobiernos locales y regionales que existe? Es decir, ¿usted estaría de acuerdo en un eventual gobierno, si usted llegase a ser presidente de la República, en unificar las macroregiones? Creo que hay que dar un paso importante en repensar la descentralización. Y ese es un tema que nadie puede negar. Voy a poner un ejemplo concreto con mi experiencia en la pandemia. El problema, por ejemplo, en el sistema de salud, que es un sistema fraccionado, donde tenemos 5 subsistemas, convive el grupo de hospitales que administra el MINSA, el grupo de hospitales que administra cada gobierno regional, el grupo de hospitales que administra salud, el grupo de hospitales que son parte del ejército, las fuerzas policiales y el sector privado. Entonces, cuando comienza una situación difícil para el Perú, lo que vimos, como en la pandemia, es las autoridades desaparecieron. Nadie sabía cómo contratar más recurso humano, nadie sabía cómo terminar de abrir un hospital. Habían regiones con hospitales casi terminados, pero que estaban porque le faltaba algún equipamiento, no se abría, o porque no tenían los recursos humanos. Y ninguna de las autoridades podía responder y comenzaban a echarse la culpa entre el gobierno nacional, el gobierno regional y local. Nadie asumía la responsabilidad completa. Entonces, creo que hay temas como la salud y la educación que deben ser vistas de una manera integral, y eso no quiere decir negarle a las regiones la posibilidad de desarrollar su red de infraestructura, cubrir su recurso humano, pero necesitas a un Estado presente en las regiones, dotando de manera rápida de estos recursos, tomando decisiones efectivas que no dejen abandonados o desamparados a las personas, como vimos en la pandemia. A mí me tocó personalmente, junto con el MINSA, tener que ir a abrir hospitales como Moquegua para tratar de cooperar en un trabajo conjunto entre el MINSA y Salud, y dejar de vernos como 2 equipos, Alianza y la U, que no pueden convivir en un mismo hospital. Entonces, había que hacer entender no solamente al personal de la salud, sino al público en general, que en ese momento se trataba de salvar la vida de una persona, y que el derecho a la salud es un derecho que no se le puede negar a nadie. Y aquí no se trata de que yo soy del MINSA o yo soy de salud. Ese es un tema de trabajar por no limitar el derecho de acceso a la vida y a la salud de una persona en un trabajo que el Estado debería realizar de manera conjunta. Y más aún cuando se trataba de la pandemia, porque a mí me tocó de ver muy de cerca lo que ocurría en Ayacucho entre el hospital regional y el hospital de salud, donde lamentablemente el hospital de salud no tenía oxígeno. Y costaba muchísimo tratar de llevar el oxígeno hasta el hospital, o trataban de llenarlo a través de tanques. Y sí, hemos visto que el trabajo desmedido ha sido incansable para quienes han estado en ese momento en primera línea, ¿no? Y también hay una desconfianza porque el intercambio prestacional, del cual se ha hablado muchísimo, pero se ha hecho poco, no ha funcionado. Y el intercambio prestacional lo que plantea básicamente es, a lo largo de todos los años de vida que tiene el Perú brindando el servicio de salud, sabemos que hoy existe una brecha enorme que hay que cerrar de infraestructura en el sector salud de más de 70.000 millones de soles. O sea, es enorme. Y entonces el gran desafío es qué hacemos en regiones como Ayacucho, en donde, por ejemplo, Salud creció muy poco y MINSA creció un poco más. Están a punto de inaugurar 6 hospitales. O hay regiones en donde, al revés, Salud tiene más hospitales que el MINSA. Entonces, el tema es cómo compartimos infraestructura, pero para eso tiene que haber convenios firmados entre el MINSA y Salud, en donde se acepte al público, pero luego viene quién paga la cuenta. Y ese es un tema del Estado. O sea, el Estado tiene que aprender primero a tener un sistema que permita la liquidación de los pagos entre el MINSA y Salud. Lo que pasa es que como hay esa pérdida de institucionalidad en el país, cambian los ministros,
se va el alcalde, se va el gobernador regional, entonces luego viene el perro muerto. Nadie pagó la cuenta que dejó el sistema de salud. Y entonces allí vienen los problemas porque no se hace factible o hay la desconfianza de no aceptar a más pacientes porque alguien no paga la cuenta. Y dígame ese es el usted, gran problema. Con la experiencia que usted tiene, ¿no se ha visto la posibilidad, porque esto lo he escuchado de muchos profesionales y expertos en la materia, de poder unificar el sistema de salud entre el MINSA, E-Salud y los hospitales de las fuerzas militares? Ese es el gran desafío del que te hablo. Entonces, hay pasos que hay que dar y el primer paso justamente era el intercambio prestacional, que lo que requiere para mí es algo muy sencillo. O sea, tenemos que tener un regulador como su salud que tenga uñas y dientes. ¿Qué significa que tenga uñas y dientes? Bueno, hoy tenemos un SUSalud que depende del Ministerio de Salud y que es juez y parte. Entonces, si interviene un hospital, ve que algo está fallando, llama la atención al hospital del MINSA, al día siguiente probablemente esa persona esté despedida. Tiene una falta de autonomía total. Entonces, SUSalud debería ser un órgano técnicamente independiente del sector, ¿no? Debería, en mi opinión, estar adscrito a la PCM, con autonomía técnica, funcional, administrativa para la toma de sus decisiones. Pero también debería haber tarifas, que hoy no los ve. Hoy día vemos, SUSalud supervisa todo el sistema de salud y vemos prácticas abusivas en las farmacias, privadas incluso, ¿no? En donde tú dices, está bien, hay competencia en el mercado, pero esto ya va más allá de la competencia. O sea, ¿por qué tengo que pagar por un medicamento 10 o 20 veces más de lo que me cuesta en una farmacia normal? Y en el Estado, lo que también vemos es que en el tema de los intercambios, por ejemplo, para mí, si tú eres MINSA, yo soy de salud, y tenemos un paciente que tiene un problema de vesícula, en la estadía de ese paciente, todo incluido, o sea, con sus preoperatorios, su atención, su cirugía y su postoperatorio, vamos a suponer que me cuesta 6.000 soles. Eso debe estar en un tarifario y debe estar en un fideicomiso separado para que se cumpla una vez que el paciente se le dio de alta. Páguese a salud o páguese a MINSA esa reserva o esa tarifa que debería quedar pagada por parte del asegurador, del CIS o de salud, ¿no? Para poder liquidarnos y que el paciente pues no tenga que incurrir en gastos o que no se le acepte a ese paciente en alguno de los dos sistemas de salud. O sea, para el paciente debería ser indiferente. Y eso es lo que provoca la muerte de muchos peruanos. Y eso es Yo he visto casos de manera directa que amigos muy cercanos han fallecido porque por la emergencia los han llevado a E-Salud, pero no los recibían porque no eran asegurados, y en el trayecto de E-Salud hacia el hospital regional morían. Así es. Y lo he visto en 2 ocasiones. Y al revés también a veces ha pasado, porque la ley de emergencias permite que la persona accidentada vaya al hospital más cercano, más allá de que sea MINSA o E-Salud. O así sea clínica. Y a veces ha pasado que en el MINSA tampoco los han querido recibir porque dicen tú eres paciente asegurado, no te recibimos. Entonces la persona está ensangrentada, se está muriendo, ha tenido un accidente, lo han atropellado, ¿cómo no lo vas a atender? No, es que en el sistema dice que es salud. La ley de emergencia es la ley de emergencia y tienes que atender al paciente donde le sucedió el daño, ¿no? Entonces, tenemos un Estado que tiene que evolucionar, sobre todo en temas tan sensibles como la salud y la educación. Y allí está el gran reto de repensar lo que hablábamos al principio, la descentralización, de manera que el ciudadano quede al centro, como dice nuestro partido, Fuerza Moderna, paciente al centro, ciudadano al centro. Bueno, ese es un gran reto que espero que lo puedan cuajar mejor dentro de todo este proceso que todavía queda casi 2 años para la campaña y para las elecciones, perdón, y se pueda ver una propuesta concreta, porque muchas veces en pre-campañas o en campañas se dice vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero difícilmente se dice cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a financiar. Y eso es, creo, lo que la ciudadanía necesita saber, ¿no? En E-Salud sabemos que la gente que está asegurada es porque paga mensualmente o le descuentan acorde a la cantidad del sueldo. Por otro lado, en el MINSA tenemos el CIS, que tiene diferenciaciones, porque no todos los CIS son iguales, unos tienen mayor preferencia que otros, ¿no?
seguramente por lo que pagan. El problema del sistema de salud es que no ha sido abordado de una manera integral, como tú bien señalas. Así es. En el problema de salud hay que abordar varias aristas. Primero, que tenemos un sistema de salud fraccionado. En el SIS hay 20 millones más o menos de personas inscritas y en el sistema de salud tenemos alrededor de 13 millones de peruanos asegurados. Pero además el financiamiento no está asegurado. O sea, el financiamiento no existe para la sostenibilidad de la atención a todos los pacientes SIS. En ninguno de los dos. Y en el salud tampoco, no está cubierto porque hay una brecha de infraestructura que nosotros la calculamos en 39.000 millones de soles, que se traducía en que nos faltan 11 hospitales más de alta complejidad, 40 hospitales medianos y tenemos 150 establecimientos de primer nivel, policlínicos, cuando deberíamos tener 350. Y en la brecha de recurso humano faltaban 9.000 enfermeras y 5.000 médicos. O sea, el que quiere hacer política y el que quiere gestionar un país, primero tiene que hacer un diagnóstico de cuánto le falta para atender de manera oportuna y con calidad a su paciente. En el caso de salud lo calculamos, 39.000 millones, traducido en lo que te digo de número de hospitales faltantes, y la brecha de recurso humano, que eran 9.000 enfermeras, 5.000 médicos y 3.000 camas. Teníamos 9.000 camas, teníamos que llegar a 11.000. Eso es lo que falta, pero además, lo que tú dices muy, muy claramente, la sostenibilidad del sistema, el financiamiento, ¿no? Porque tú dices, bueno, falta 39.000 millones, ¿eso qué es? 50 años para llegar a cerrar el último hospital. Entonces el Estado tiene que pensar cómo llego hasta el último punto de mi país, a la zona más alejada del país, con hospitales rápidos. Como, por ejemplo, nosotros implementamos en el salud unos hospitales modulares, que son hospitales que se construyen en corto tiempo, en 6 meses, pero además no requieren de mucho gasto. Estamos hablando de alrededor de 12 millones. Y básicamente con el costo de un hospital que puede ser de 400 millones, bueno, con 12 millones puedes tener un paquete más grande de hospitales, ¿no? Puedes llegar a tener y puedes sacar un shock de estos paquetes de hospitales modulares, por ejemplo, unos 500 que podrías cubrir rápidamente. No será el hospital que tú esperas de 100 años, pero es un por lo menos va a acelerar los procesos de que la gente tenga atención médica. No hay peor servicio que el que no se da. Y ese modelo lo hemos implementado en el salud y desde Fuerza Moderna pensamos que este modelo, que ya es una realidad, está en Jauja, en Chota, en Cutervo, en Jaén, en Chao, ¿no? En la zona de Chao, en La Libertad, ha funcionado. Lo que necesitamos, porque te permite ir rápido y llegar a las zonas más alejadas, pero hay que hacer un shock de inversiones que te permita cerrar la brecha de infraestructura. Y justamente de las inversiones y de dónde se sacarían los recursos es que vamos a hablar después de los comerciales. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana, dando vida a la esencia de esta excepcional región, resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar por paisajes privilegiados, una fauna imponente y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado. Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional, razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo. Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia este 2024. Ayacucho te espera con los brazos abiertos. Regresamos, queridos amigos, con la doctora Fiorella Molinelli para hablar justamente de la visión país que tiene su partido y
especialmente estamos hablando del tema de salud con la experiencia que tiene la doctora y qué es lo que podrían proponer desde Fuerza Moderna. Doctora, hemos visto y hemos conversado respecto a los problemas que tiene el país en el tema de salud, pero la gran pregunta, ¿de dónde conseguimos los 39.000 millones para poder acortar la brecha? ¿O qué estrategias se estarían tomando para poder no construir, como decíamos, estos hospitales que valen 500 millones, sino de repente de menor costo, o utilizar la infraestructura que ya tenemos, por ejemplo, en las postas médicas? Las postas médicas las tenemos en todo el Perú, pero no tenemos personal. ¿Por qué de repente no poner las emergencias en estas postas que están más cercanas al ciudadano y dejamos los hospitales para temas de mayor complejidad en el tema de la salud? Sí, ahí hay varios temas que acabas de tocar. En primer lugar es con la infraestructura que se puede planificar a futuro, con estos hospitales modulares de construcción rápida. Por ejemplo, con el precio de un hospital podrías hacer 20. Entonces, si en el año está previsto hacerse... ¿Equipadas? No creo. Equipadas. Lo hemos hecho en mi gestión, se han inaugurado. Pero con el precio de uno podrías hacer 20 en un año. No van a ser hospitales de mucha, digamos, que te van a durar 100 años, pero no hay peor servicio que el que no se da. Este servicio está preparado para una duración de 20 años, ¿no? Son hospitales de contingencia. Pero además, normalmente la planificación dentro de un ministerio de salud o de un salud es de por lo menos abordar la ejecución de unos 10 hospitales al año. Eso debería ser, digamos, el financiamiento te da para ello. Si eso lo multiplicamos, digamos, en el equivalente a hospitales más baratos de construcción rápida, podríamos tener 20 veces más de lo que hoy se tiene. O sea, en lugar de tener 10, podríamos tener 200, con el mismo presupuesto, ¿no? Porque se trata de cerrar brechas. Pero el siguiente tema también importante es el recurso humano, ¿de dónde lo sacamos? Y eso no se compra, eso no es un tema de dinero. O sea, yo puedo tener el presupuesto, pero si el profesional no está formado, allí tenemos que trabajar en alianza con las universidades para decirle a la universidad qué tipo de necesidad hay en cada región. Hay regiones donde faltan oftalmólogos, hay regiones donde faltan oncólogos pediatras, neurólogos, pero además necesitamos un incentivo de parte del Estado para que el profesional que se ha formado de repente en Lima, pero que tiene esa vocación de servicio, pueda mudarse con su familia a estas zonas de repente que no son tan atractivas monetariamente hablando, comercialmente hablando, pero que pueden ser compensadas con incentivos para que ellos decidan apostar por mudarse. Entonces, hay que usar una serie de estrategias, trabajar el fortalecimiento de estas postas, la prevención. Yo siempre hablo de las 3 P's: prevención, promoción de la salud y paciente al centro. Las 3 P's. Y ahí pasa por saber que no hay que esperar que la persona se enferme. O sea, nosotros tenemos una política de salud reactiva. Hoy en día, después de la pandemia, mucha gente ya ha tomado conocimiento de lo importante que es hacerse su chequeo preventivo mensual, si es un hipertenso, si es un diabético o si es un obeso, con obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque viene un virus y eres el primer candidato que tienes el boleto comprado. Entonces, esa persona tiene que aprender que tiene que controlarse de por vida. Las enfermedades crónicas no se curan, se controlan. Y esto es como asistir a tu club mensualmente. Y el Estado tiene que enseñar y educar, eso es promoción de la salud, a que si soy hipertenso, tengo que tener conciencia de que tengo que ir a mi club, que es el club de hipertensos que mensualmente recogen sus pastillas, reciben su charla nutricional para tener una alimentación y estilo de vida saludable. ¿Para qué? Para evitar ser un infartado, al corazón o al cerebro. Porque si no lo haces, de hecho vas a terminar con un infarto al corazón o al cerebro. No, entonces, tenemos que cambiar la cultura en nuestro país. No tenemos que esperar que lleguen las desgracias como el COVID, que nos pongan esos temas sobre la mesa, donde recién tomamos conciencia de que es importante vacunarse a tiempo, de que al niño hay que cuidarlo en toda su etapa de vida, que la anemia es un tema país prioritario. Hoy en día no vemos a la presidenta desnutrición crónica, hablando de desnutrición crónica ni de anemia.
Hoy, ¿dónde está el presupuesto por resultados que antes se promovía respecto a bajar los índices de anemia y que además eran Todo eso se ha perdido definitivamente. Era un tema importante de los objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo. Hoy tenemos casi el 43% de anemia en nuestro país y en zonas como Puno, Loreto, Ucayali, Pasco, Huancavelica, 7 de cada 10 niños tienen anemia. Sí, es verdad. Entonces, son temas olvidados, pero además la conciencia del gobernante de tener a esos niños olvidados es hipotecar su futuro, porque ese niño ya no crece igual. Después de los 5 primeros años de vida, ese niño cuando vaya a la escuela no tiene la capacidad de aprender de la misma manera que alguien que se alimentó bien, y su productividad la estás castigando para el futuro. Eso tiene que entender el gobernante, que tu niño es tu capital humano, tu futuro de tu país, tu productividad depende de eso. Entender también a la ciudadanía. Yo recuerdo mucho, en el gobierno de Alan García, se hizo una gran estrategia denominada Crecer. La estrategia Crecer, una de sus grandes batallas era la eliminación de la desnutrición crónica y se trabajaba infantil. con presupuesto por resultados, para obligar a los ministerios a alinear sus políticas. Así es. Cosa que hoy no vemos. En 2 o 3 años se logró un gran resultado únicamente con un seguimiento exhaustivo de un componente educativo. Y se logró cosa que se ha perdido. Tener un nivel muy bajo de desnutrición crónica infantil. Todo eso hay que recuperarlo. Hay que poner los temas importantes sobre la mesa, dejar de la cultura del odio, donde vivimos distrayéndonos. Yo creo que tanto entre la derecha y la izquierda se ha demostrado un fracaso e inoperancia total. Y tenemos que poner los verdaderos temas como la salud y como lo que hace tu programa, y te felicito, sobre la mesa. Hacer entender a la gente que los políticos nos podemos poner de acuerdo cuando trabajamos con la bandera Perú por delante y dejamos la cultura del odio. No, en definitiva. Yo creo que la salud es uno de los temas que se tienen que incorporar de manera inmediata a esta propuesta para poder sacar adelante al país. Y así como la salud, doctora, también la seguridad ciudadana. Estamos pasando por un flagelo enorme respecto a ese tema, y desde el partido, desde su representación en Frente Moderno, ¿cuál es la propuesta? Fuerza Moderna, el arbolito. Fuerza Moderna. A ver, en el tema de seguridad ciudadana, en verdad hemos retomado varios aspectos que trabajé como coordinadora del plan de gobierno. Me tocó liderar el plan de gobierno de PPK, fue considerado como el mejor plan de gobierno en el 2016, y estamos trabajando sobre esa base, fortaleciéndolo y dándole el enfoque territorial, las miradas de macro regiones, pero además en seguridad. ¿Qué falta? No solamente el tema de más policías bien dotados y con logística y mejor capacitados en la calle. Ese es un tema importante, pero no es lo único. Trabajar la prevención del delito. ¿Qué significa eso en cristiano? Hoy en día hay 1.500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, entre 15 y 29 años. A esas personas el Estado debería sacarles un paquete de capacitación y de empleo juvenil que permita captarlos y alejarlos de esa posible, digamos, mirada de desalinearse y entrar a la delincuencia, ¿no? Porque la gente que no estudia ni trabaja, pues a veces termina perdido en el mundo de la delincuencia. Son jóvenes que hay que recuperar, que hay que darles esperanza, que hay que darles aliento. Y eso no cuesta demasiado. Eso se puede hacer porque más nos cuesta la inseguridad en nuestro país y más nos cuesta la pérdida de inversiones. Tercer lugar, justicia eficaz y rápida. ¿De qué nos sirve que el policía atrape, pero que el fiscal y el juez no actúen de inmediato? Vemos dos caras de la moneda en la fiscalía. O sea, cuando se trata de políticos, allanan, prisión preliminar, prisión preventiva en un 2x3. Pero cuando se trata del extorsionador, del violador del niño Aguajún, del sicariato, no está la fiscalía, no está el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo son dos caras de una misma moneda que estamos viendo? Entonces, prevención del delito, policía capacitada y bien dotada, justicia eficaz y rápida, ¿no? Lo otro es recuperar los espacios públicos. Hay experiencias a nivel
no solamente nacional, hay pequeñas experiencias, pero a nivel internacional, de barrios recuperados por completo con la cultura, ¿no? Donde el arte prima y se comienzan a generar espacios de emprendedores, ¿no? Donde el barrio se comienza a modernizar con pinturas, pinturas que inspiran, pero además emprendimientos como cafés, lugares de negocios, comidas, y la gente comienza a despertar y a contagiarse, es decir, este espacio público está recuperado, pero se necesita del apoyo y el acompañamiento del Estado. Y el siguiente punto que no me quiero olvidar es la rehabilitación y la reinserción de la persona que estuvo presa en la cárcel. En el 2026 creo que van a salir varios terroristas y va a salir Montesinos. La pregunta es, ¿se han rehabilitado? ¿O recién ahí nos vamos a poner a pensar qué miedo? Estamos regresándonos después de 25 años, todos los terroristas o los que fueron sentenciados por terrorismo, a devolverlos a la vida cotidiana y ¿volverán a ser los mismos? Es la pregunta. Entonces, necesitamos una visión integral en el tema de seguridad ciudadana junto con cárceles que sean de verdad cárceles del delivery del sicariato, el delivery del crimen organizado, pues no sea el principal negocio de la cárcel. No, y desde la cárcel es desde donde se hacen los grandes negocios de la delincuencia, pero fundamentalmente desde la cárcel o en la cárcel se preparan quienes pretenden gobernar el país, como lo que ya pasó con Antauro Humala, con lo que está sucediendo con Alberto Fujimori, que me perdonen mis amigos de Fuerza Popular, pero es la verdad. Un hombre que ha estado sentenciado por múltiples delitos no puede salir y pretender gobernar el país de nuevo después de todo lo que ha acontecido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fuera de ello, tenemos a Osman Morote, que está a punto de salir, Vladimiro Montesinos, que mucha gente en su ignorancia, porque lamentablemente son ignorantes, al pretender creer que estos tipos van a salvar al país. Incluso les hacen propaganda y hacen una difusión enorme a través de las redes sociales. Para mí eso es una vergüenza y es una pena que tengamos peruanos que tengan que pensar de esa manera. Pero al margen de ello, sí debemos de cuidar, doctora, y creo que acá tenemos que hacer una fuerza común entre los demócratas del país en evitar que esos terroristas que están a punto de salir puedan insertarse en el Estado peruano, como el día de hoy tenemos casi a 4.000 maestros que los han estado identificando, pero hasta el día de hoy enseñan en los colegios y enseñan a su modo y acomodo respecto a lo que ellos creen, induciendo a los niños a hacer creer que el Perú necesita una ideología comunista como la que estos se están llevando por el mundo, ¿no? Y eso nos va a conllevar a, espero, nunca como Venezuela, que lo hemos evitado ya con Pedro Castillo, gracias a Dios. Entonces, yo realmente espero que desde el espacio que usted lidera podamos nosotros entendernos de esa forma, y digo nosotros refiriéndonos a todos los ciudadanos demócratas, para defender la patria respecto a los terroristas y a los delincuentes, que ojalá quien llegue en el año 2026 ponga mano dura con la seguridad ciudadana. Y esa es la visión estratégica que se ha perdido en nuestro país. O sea, no tenemos un líder, un gobernante que tenga esa visión de Estado, que esté en los problemas neurálgicos. No hay una visión de Estado de qué podemos hacer con el narcoestado, el terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal, que además están secuestrando nuestra clase política. Así es. Hoy reflexionaba con un grupo de personas, antes era cómo estas personas que estaban en el mundo de la ilegalidad, en el mundo de la delincuencia, de la extorsión, del crimen organizado, ejercían influencia sobre el Congreso para dilatar, parar, para que no salieran normas que los afectaban. Pero, perdón, eso sucede hasta el día de hoy. Pero hoy día sucede de una manera más grave. Hoy en día esas personas han terminado enquistadas ya directamente en el Congreso y están destruyendo la poca institucionalidad que nos queda en nuestro país, generando el caos, generando el desorden y la confusión, ¿no? Y destruyendo todas las leyes que no los favorecen, destruyendo todas las leyes que les imponen este control y generando un destrozo de nuestra débil democracia. Doctora, una consulta. ¿Usted estaría de acuerdo en la formalización de la minería informal? Creo que como se ha abordado la minería informal en nuestro país, ha sido muy engorrosa. En lugar de generar facilidades a los mineros informales,
ha sido más traba que facilidad, y al final, cuando tú generas un proceso complicado en el Estado, abres muchas ventanas de corrupción y abres ventanas de sacada de vuelta a la norma. Entonces, no hemos tenido un Estado amigable, un Estado dinámico, sino un Estado desconfiado. Un Estado que te dice, ven, formalízate, te voy a ayudar, pero a la hora que vas, oye, esto es un saludo a la bandera. Pero se debería de formalizar. Más cosas que hay que educar a la minería. Pero para minería. educar hay que formalizarlos. Mire, le paso un dato. Comienza por un primer paso, que es ayudarlos a formalizarse. Solo en Patas se pierden 20.000 millones al año de impuestos que podría recabar el Perú. O sea, y el oro, hay una fuga del oro, hay una fuga del oro increíble, cuando el Estado podría ser un buen comprador o por lo menos articulador, generando una cadena de valor. Por ejemplo, articulo a los ninis que hablábamos, a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Genero un centro de minero metalúrgico para promover la cadena de valor de los metales. El Estado compra ese material, ¿no? Ayuda al informal a surgir, a formalizarse. Y a este joven lo entreno, lo capacito para que ayude a generar esta cadena de valor, y podríamos terminar siendo un país que venda pues estos relojes suizos de oro que son tan cotizados en el mundo. ¿Por qué no hacerlo en Perú? Si Japón lo pudo hacer teniendo en Perú hemos hecho cosas extraordinarias. Limitados. La Marina de Guerra del Perú hace los PIAs, el CIMA, aviones se han hecho en el Perú. ¿Por qué no podríamos hacer relojes digamos que son cotizados, tan cotizados en el mercado internacional, por ejemplo? Porque algunos empresarios interesados en tener un poco de poder llegan al Congreso justamente para evitar lo que usted menciona. Hay muchos a quienes no les conviene tener una formalidad. Yo sí creo y considero que la minería informal debe de formalizarse, porque genera miles de puestos de trabajo. Totalmente. Solo en Ayacucho, y siempre voy a poner el ejemplo de Ayacucho porque tengo mucha información y soy de la región, solo en Ayacucho hay 8.000 licencias mineras. Y que de las 8.000, muchas son formales, algunas otras son informales. Muy difícil, hay ilegales en estas zonas, porque las minerías ilegales más están en Madre de Dios y en las zonas en donde no se puede hacer ningún tipo de minería. Y por otro lado, es un tema de educación. Lamentablemente existen quienes aprovechan el tema político para levantarse en contra de la minería, como los agua sí, mina no, y el día de hoy es la región más pobre del Perú, Cajamarca. Y falta gestores, ¿no? Porque yo digo, estamos en un país donde hay mucho floro y poca acción. Exacto. La gente en el Estado, yo siempre los clasifico de 3 formas. Tengo 25 años sirviendo a mi país. Hay mucho filósofo que dice conocer cómo se soluciona el problema, pero cuando lo pones en el cargo, no arranca, no soluciona. Necesitamos gente que sepa, pero al mismo tiempo implemente. Que si dice que el hospital lo va a hacer en 1 año y medio, 2, no como en el caso de Dina, que acaba de decir que va a hacer 6 hospitales en 1 año, no ha podido hacer en todos estos años. Pero esos serán los hospitales que se van a hacer en Ayacucho. Y entonces que ya están casi creo que hay que comenzar a buscar gestores públicos, gente que acompañe de verdad, pero que se programe metas y las cumpla, que las soluciones se den de verdad para toda esta población. Y sobre todo somos un país minero. Hoy en día hemos crecido, hemos visto mayo, junio, nos han dado la buena noticia de crecimiento económico, un poco más de lo normal, estábamos a tasas decrecientes, pero eso no ha sido porque hay más inversiones en nuestro país, no nos vamos a engañar. O sea, le preguntas a un empresario y se ríe. Eso es porque los vientos vienen a favor con el precio de los minerales. Entonces necesitamos aprovechar no solamente esos vientos a favor del incremento de los precios de minerales, sino promover más inversiones en el país, y eso es más escuelas, más hospitales, más infraestructura, más puertos, carreteras, aeropuertos, cerrar la brecha del agua. Pero también, doctora, es evitar la burocracia. Lamentablemente la burocracia es justamente lo que espanta a los funcionarios públicos, porque en caso de que no se puedan o al momento que se ejecutan las obras, muchos funcionarios tienen miedo hasta de firmar las resoluciones o los documentos para acelerar los procesos porque los pueden meter presos. Y no solamente la burocracia, sino necesitamos una Contraloría más moderna que acompañe a la gente y que tenga auditores de los órganos de control que estén bien capacitados. Y descentralizados. Y te lo digo yo, que me he sometido a muchas investigaciones y que hoy los estoy denunciando. ¿Por qué? Porque hay que reivindicar al funcionario público que quiere hacer las cosas bien.
hay que comenzar a generar un portal de transparencia donde veamos cuántos procesos, porque la Contraloría sale y dice hay 26.000 millones en corrupción que he descubierto, pero la pregunta es cuántos de esos procesos terminaron bien, o sea, terminaron como tú, Contraloría, decías. Chinchero, voy a poner el tema sobre la mesa, por un mal informe de Contraloría se ganó en el Tribunal Internacional, en el CIADI, ¿no? Porque obligaron a decir que la adenda estaba mal cuando ya el CIADI ha reconocido, el Tribunal Internacional, que esa adenda estuvo bien hecha, que fue válida y que fue legal. ¿Y cuánto tiene que devolver hoy al Estado, a la empresa, el Estado cuánto le tiene que pagar por ese mal informe de Contraloría? 350 millones. Que se los cobre la Contraloría. ¿Para qué? Para que la próxima pongan buenos auditores. Lo que pasa es de que también el tema de la corrupción, público. Doctora, es algo que atañe a todos y está enquistado en todas partes. De acuerdo, Contraloría pero hay misma. que luchar fuertemente contra la corrupción, pero lo que no podemos permitir es un Estado paralizado. Que el funcionario diga, ay, pero me van a abrir un proceso penal al cual me voy a tener que someter 10 años y entonces mejor no hago nada y me siento en mi escritorio y caliento mi asiento porque esa es la mejor manera de ganar mi sueldo y pasar piola. Eso no, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, no podemos por lo malo castigar lo bueno. Tenemos que defender al buen funcionario público y tenemos que sancionar la corrupción. Pero lo que tenemos que recapacitar es que se necesita un sistema de control que acompañe, que eduque, que enseñe, que sea propositivo y que levante las alertas de manera oportuna. No puede ser que estemos castigando las buenas cosas que se hacen en nuestro país y que la gente que hace obras termine sujeta a procesos años de años y que lo que al final se logra es yo no quiero volver al sector público. Hay mucha gente muy entrenada que te dice yo ya no vuelvo de ninguna manera al sector público porque me han tratado mal, me he ganado procesos penales y encima tengo que sacar de mi plata para pagar al abogado. Y fuera de eso, que estás desde las 7 de la mañana hasta sabe Dios qué hora, porque no tienes muchas veces horario de salida y el trabajo te come la vida. Así es. Mal remunerado y definitivamente no van a conseguir trabajadores que den al 100% en ello. Hay muchas cosas que cambiar en nuestro definitivamente, país. En un par de minutos, háganos una síntesis, por favor, en algunos otros temas que no hayamos podido tocar, tema educación, por ejemplo, que también es un tema fundamental. ¿Cómo es que desde la posición de ustedes podrían afrontar también el tema educativo? Sí, para cerrar la idea. Estamos trabajando desde Fuerza Moderna, un poco para redondear, 4 ejes fundamentales. El tema de la salud, la seguridad ciudadana, la revolución social en la parte educativa, y estamos trabajando el tema de la reactivación económica, ¿no? Cómo retomamos esa senda del crecimiento económico de 7%, pero siempre con equidad y justicia social. En el tema educativo también necesitamos recuperar todo lo que el Congreso ha destrozado, que es la meritocracia de nuestros maestros, ¿no? No pueden quedar dudas sobre el personal, los maestros, que son los que forman a nuestros hijos. Deben ser los más capacitados y a ellos la meritocracia con mayor razón debería sometérseles, ¿no? Con exámenes de capacitación permanente, asegurarles su profesionalización a lo largo de su carrera. Segundo, cerrar la brecha también de infraestructura en las escuelas. Hoy en día existe una enorme brecha. Cuando yo visito las escuelas en mis viajes, no puede ser pues que las escuelas se caigan a pedazos, sin escritorios para los niños, estudian en banquitos o se sientan sobre ladrillos. Sin techos. No hay agua, no hay techos, calaminas rotas. ¿Por qué no hay un mantenimiento adecuado de las escuelas? Los niños tienen que caminar hasta la escuela más cercana en la zona rural 3 horas. Ese niño que camina 3 horas para llegar a una escuela ya no llega con las mismas facultades para poder aprender bien. Ese niño llega cansado, se va a dormir en el aula y por eso la deserción es muy alta. Entonces hay que cerrar la brecha, hay que trabajar la meritocracia, recuperar a nuestros profesores, reivindicarlos, pero al mismo tiempo exigirles compromiso con nuestros alumnos, trabajar la educación técnica superior, no solo abocarnos a lo que es la formación universitaria, sino también la técnica. Y ahí va de la mano con somos un país de emprendedores.
somos un país que se reinventa y produce y somos ingeniosos. Tenemos recursos naturales maravillosos en nuestro país, acabamos de conversar de la minería. No hemos desarrollado cadenas de valor, la industria metalmecánica, que tiene tanto potencial, y muchas otras, la pesca, el valor agregado a la agricultura, la tecnificación en nuestra agricultura. Deberíamos trabajar un pacto de la minería por la agricultura, por el turismo, por la tecnología, por ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en equipo, y sobre eso no tengan duda que Fuerza Moderna, Partido del Arbolito, con Fiorella Molinelli, estamos trabajando mucho para ofrecer al país un buen plan de gobierno, pero sobre todo soluciones de verdad. Doctora, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy para que el Perú entero sepa cuál es la visión país que tiene Fuerza Moderna, que tiene la doctora Fiorella Molinelli, y esperemos de que ustedes, al ver el programa, puedan tomar la mejor decisión, ya que domingo a domingo estamos nosotros queriendo hacerles llegar las mejores propuestas que ustedes van a ver seguramente en el año 2026. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguir Visión País domingo a domingo a las 7 de la noche. Nos vemos el próximo domingo. Muy buenas noches.